Muy buenas tardes, los amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y me encuentro en compañía del licenciado Carlos Aramayo. Yo no sé si ustedes se acuerdan hace un tiempo atrás cuando transmitimos un video para anunciar que había un premio de $1.000.000 por descifrar un tipo de escritura bastante extraña. ¿Qué nos puede decir respecto a que alguien ofrezca $1.000.000? Pero acá nos encontramos frente a una noticia que se ofrece un dinero para que personas, no la inteligencia artificial, logre con este desciframiento, dar con el desciframiento de una escritura. ¿Qué escritura es, profesor? Se trata de la escritura del Valle del Indo, que está al noroeste de la actual República de India, ¿no? Frente a ese notición, estábamos ahí todos intentando descifrar, intentando competir por ganarnos ese $1.000.000. Ahí estamos el licenciado Carlos Aramayo y yo descifrando día y noche. Bueno, resulta que al parecer hay novedades y las trae el doctor, el licenciado Carlos Aramayo. Tenemos el título arriba, si acaso fue descifrada esta escritura. Entonces, licenciado, tienes que contarnos qué sucedió. ¿Fue descifrada esta escritura rara? ¿Alguien ya se llevó ese premio? ¿Puedo dejar de intentar descifrar? Cuéntenos. Sí, bueno, buenas tardes, Carla, y a la audiencia también, sí. Claro, lo que sucedió fue que el primer ministro, o ministro en jefe, como le llaman allá, de un estado del sur de la India, que se llama M.K. Stalin, prometió ese $1.000.000 a quien descifrara la escritura del Valle del Indo. Bueno, se considera que hasta ahora hay como 100 intentos de desciframiento, por lo menos en los últimos 50, 60, 70 años. Ninguno ha sido aceptado por la academia o por alguna institución oficialmente, ¿no? Pero este personaje, del cual veríamos la primera imagen, este personaje es el del que estábamos hablando, ¿no? Es M.K. Stalin. Se considera que, o sea, fue actor de cine en la India, al parecer de Bollywood, que es una compañía bastante grande, parecida a Hollywood aquí en Occidente, ¿no? En Estados Unidos. Pero él, al llegar a ser político y conseguir ganar las elecciones en su estado, que es el estado más al sur que existe en la India, eh, es Tamil Nadu. Él promueve la idea de que la escritura del Valle del Indo, que es del noroeste de la India, tiene relación con su estado, ¿no? Con su región. Y el premio que ofreció de $1.000.000 a quien lo descifrará, por supuesto, tiene que estar un poco direccionado a ese sentido, ¿no? En ese sentido. En cambio, los dos últimos desciframientos o propuestas de desciframiento fueron hechas por personajes que defienden que es de la cultura del norte, o sea, es indoaria o sánscrito. A ver, una pregunta. Este señor, al ofrecer este premio del $1.000.000, él espera que esta escritura sea descifrada, pero con las características que eh, Mm, estén cercanas a la región donde él vive. O sea, no acepta claro, que sea de otro no lugar. aceptaría, no aceptaría, claro, Un premio evidentemente. manipulado, igual lo influencia. Sí, sí, es algo así. Aunque, claro, hay un detalle, ¿no? Él está bastante confiado en que hasta ahora la posibilidad más grande, digamos, que la academia pueda defender es que sí sea dravídico. Pero digamos, los desciframientos hechos en el norte son bastante fuertes y el gobierno, por ejemplo, actual de la India es bastante hinduista, o es hindú, ¿no? Y tiene una gran fuerza la cultura hinduaria del norte. Claro, en la India no dicen somos hinduarios, ¿no? Dirían que el sánscrito es su idioma ancestral, ¿no? Pero tampoco se ha logrado, por ejemplo, Iravatam Mahadevan, y fue un personaje también del sur de la India, pero bastante académico. Él defendía que sí era dravídico. Asko Parpola, del cual también hablábamos, que es un finlandés, él también considera que es dravídico, pero ninguno de ellos ha logrado identificar, digamos, frases, palabras completas, así, excepto, digamos, Asko Parpola, que dijo
que un símbolo parecido a un pez que alguna vez vimos también, se refiere a una estrella, y que esa estrella sería, digamos, tendría el sonido min, y que se parecería al rabídico, pero no ha reconstruido en 50 años o más de trayectoria ninguna frase completa, nada. Es una posibilidad, pero claro, este personaje se aferra a esa idea, ¿no? Es así. Eh, Ahora pasaríamos al primer personaje de este tiempo, digamos, ¿no? Hace aproximadamente 6 meses, académico, bueno, es de profesión ingeniero, o sea, no es lingüista ni arqueólogo, digamos, ¿no? Se le conoce como Yagnadevan, o sea, ese es su apelativo, Yagnadevan, pero su nombre es Bharat Rao. Él anunció su desciframiento en varios canales de YouTube, sobre todo en CNN India. Esta imagen es su presentación ahí precisamente. La escritura del Valle del Indo, para la cultura del norte de la India, está muy relacionada al río Sarasvati. Y en la India le llaman pues civilización del Indo-Sarasvati, o sea, tratan de compatibilizar los dos ríos que corrían paralelos. Y en el hinduismo posterior, el río Sarasvati es mucho más importante que el Indo, a pesar de que el Indo es mucho más caudaloso actualmente. Y el Sarasvati es prácticamente un curso que se ha secado. Pero en las escrituras, por ejemplo, del Mahabharata o de los Puranas, siempre se habla del río Sarasvati, es un río sagrado. Entonces, él dijo haber descifrado esta escritura y que era sánscrito, ¿no? Según esta entrevista que le hizo este periodista, digamos, de la CNN de la India, él dijo que utilizando el método de que consideraba que era un criptograma, desencriptó lo que decía, lo que contenían estos símbolos y definitivamente consideró que era sánscrito, ¿no? Ahora, más detalles de su desciframiento en este momento no podría, digamos, no habría algo definitivo. Lo que pasó es que, como en la imagen siguiente veríamos, una doctora de la Universidad Nacional de Jamaica, hace 2 o 3 semanas, eh, fue entrevistada en otro canal, también de la India, en la que ella dijo que también consideraba que era sánscrito el idioma que estaba subyacente en estos símbolos. La doctora se llama Brishti Guha y es que estudió en economía, tiene un doctorado en economía por la Universidad de Princeton y también continuó sus estudios o tuvo estudios en el St. Stephen's College y en la Universidad Nacional de Jamaica. O sea, según parece, es de familia india o hindú que vive en Jamaica. Tiene varias publicaciones, pero de carácter popular, digamos, ¿no? En medios indios. Pero, Eh, eh, sí, Carlos, ni ella ni el anterior tienen como formación académica algo ligado a las lenguas, filología, claro, lingüística, no. efectivamente, sí. No, Ujú, ni ella ni Yagniadevan son filólogos, por ejemplo. Tampoco ok. son arqueólogos, pero tienen, bueno, varios intentos anteriores también fueron promovidos por gente profesional, pero que no es particularmente, digamos, especialista en el área de las lenguas o del desciframiento, ¿no? Lo que pasó es que ella confirmó, dice, es sánscrito también. Tiene algunas observaciones sobre el anterior desciframiento, pero coinciden en que es ese idioma, ¿no? En esta entrevista que se ve con este periodista también, o que también se considera que es un doctor, eh,
Se empezó a mostrar 5 sellos y un cartel que existe en un sitio arqueológico. Veríamos la primera parte de esta presentación. Es así que, por ejemplo, a la derecha está el sello, ¿no? Y al centro y a la izquierda está el desciframiento. Arriba en la parte superior izquierda está la transliteración en el actual idioma sánscrito, cómo se escribe sánscrito, ¿no? Digamos, este tipo de escritura se llama Devanagari. A la derecha de estos símbolos en Devanagari está la transliteración con caracteres, digamos, latinos, ¿no? Y eso se puede leer de la siguiente manera. Ella dice que este sello dice lo siguiente: Sahasam Yanam Anara. Eso se traduciría como audacia para el viaje o dador del aliento. Entonces, según esta doctora, Sahasam querría decir coraje o audacia, Yanam sería un viaje marítimo y Anara, dador del aliento de vida. Ella considera que esta es una plegaria o petición a una deidad que está en el sello en relación a los peligrosos viajes marítimos que tenían que realizar, digamos, los marineros desde el Valle del Indo hasta Mesopotamia. Y claro, eso está totalmente comprobado. O sea, arqueológicamente, aunque hay muy pocos sellos en Sumeria, o sea, que hablen de Meluja, pero existen. Y se considera que Meluja era la civilización del Valle del Indo y que de ahí transportaban algunos productos. Es posible que inclusive hayan transportado madera. Ella dice que en esa época que no había el compás o brújulas para trasladarse, se pedía a una deidad que los proteja, ¿no? Por el peligro. Y sugiere que esa navegación la hacían a través de los astros, ¿no? Y mantiene esta traducción, según ella, de este sello. En el segundo sello que ella muestra en la presentación, ella lee lo siguiente: Raba Amam, Mana Saksha Maram, Yatala Dararaja. Esto querría decir en español: honor al poderoso que ruge, oh sustentador, oh océano, cede el paso al hombre hábil. En particular, este sello no tiene una imagen de un animal característico como los anteriores sellos, porque es de una época posterior en la que empezaron a desaparecer esos animales característicos dentro de su, de su figura, digamos, de su diseño. Y este es uno de los sellos con más caracteres que se ha encontrado. Creo que son más de 10 símbolos. Claro, aquí de nuevo dice que tiene relación con el anterior sello porque también se refiere al océano. Yatala sería océano y este sello sería de una época posterior, ya que habrían ya tenido mayores, digamos, facilidades para los viajes y que tenían más confianza. Esta inscripción refleja más confianza, dice la doctora, ¿no? Ahora, el tercer sello que muestra, ella lo identifica con la siguiente inscripción: Madana Hatam Kara, o destructor de cama. Este es un sello bastante interesante y relacionado con el posterior hinduismo, casi de 1500 o 2000 años después de que, digamos, haya, digamos, diseñado este sello en el Indo. Existió un poeta en la India, en el norte de la India, que se llamaba Kalidas. Y en una de sus obras relata una leyenda, según la doctora, o un mito, ¿no? Que dice que el dios Shiva estaba meditando, digamos, en un lugar apartado, en el bosque, en posición de yógica, todo, ¿no? Y lo que sucedió fue que la diosa Parvati se aproximó a él. Y al mismo tiempo apareció el dios del amor, que es Kama, ¿no? Y que tiene una figura, se lo representa como un cupido al parecer, ¿no?
y le lanzó una flecha a Shiva y lo hirió, digamos, ¿no? Y le insufló el amor o la atracción por la diosa Parvati. En ese momento, Shiva reaccionó y con el poder de su mirada consume totalmente, consume en fuego al dios Kama, ¿no? Y lo destruye. La doctora dice que esta inscripción se refiere a ese evento, ¿no? A ese mito, ¿no? Y diría, oh destructor de Kama. En la palabra Madana existe una referencia a Kama, o sea, el dios Kama también se llama Madana, el que causa, sí, es Madana, es otra forma de decir, de referirse al dios Kama. El cuarto sello, el siguiente sello, es uno de los más famosos, o sea, se llama el sello Pashupati. Está una figura sedente con cuernos, ¿no? En una posición muy similar a las prácticas de yoga o de meditación posteriores. La doctora considera que la inscripción arriba, bueno, además de la inscripción, se pueden encontrar animales, unos 4 o 5 animales. Por eso se llama el sello Pashupati, porque Pashupati es el señor de los animales. Pero no es tan seguro, ¿no?, de que sea el propio Shiva, porque Shiva es un culto muy posterior. Pero la doctora lee esto en la inscripción, A Shasana Mana, y la traducción en español sería, oh honorable castigador de Kama. O sea, nuevamente hace la relación con el dios Shiva que destruye al Cupido, digamos, al dios del amor Kama. En el último sello, eh, o el quinto que veríamos a continuación, se ve el unicornio, es típico de los sellos del Valle del Indo, ¿no? Y la inscripción arriba, según la doctora, diría, por los 3 fuegos, o sea, Dahanaí. La doctora Guja asevera que en un sitio de la civilización del Valle del Indo, que es Lotal, se encontraron 3 altares de fuego con formas geométricas. Algunos son circulares y otros son cuadrados. Esos altares de fuego de la época del Indo, que son entre el 2600 y el 1900 antes de la era común, serían similares a los que estuvieron en boga, digamos, después de la supuesta migración hacia la India a partir del 1800 o 1500 antes de la era común. Ella dice que ya era esta cultura indoaria y védica, digamos, ¿no? Y defiende que esta inscripción se refiere a esos 3 fuegos que también están mencionados en el Yajurveda del vedismo temprano, digamos, ¿no? Hasta aquí eran los sellos. El último es un letrero que veríamos. Es el letrero de la ciudad, del sitio arqueológico de Dolavira. Este sitio arqueológico está en India. Hasta donde recuerdo, los anteriores sellos, todos ellos estaban en la actual Pakistán. Claro que antes de 1948 era parte de la India, ¿no? Era la India misma, antes de que creen el Estado musulmán de Pakistán, ¿no? Este letrero diría lo siguiente, según la doctora, Rakabaranaka Araras, y es bastante poética su traducción, ¿no? Entrada de la joya de las gemas elegidas, dice, ¿no? Este letrero contiene 10 símbolos. A diferencia de los anteriores sellos, es bastante grande, o sea, creo que tiene más de 1 metro de largo. Y fue encontrado en ese sitio arqueológico y la doctora dice que estaba constituido o pintado con yeso. Y ella asevera que en la noche, cuando los barcos llegaban
al puerto, podían ver la luminiscencia del letrero y así guiarse. Y tendrían que haberse dirigido hacia un sector donde se comercializaba gemas, o sea, joyas o piedras preciosas. Por ejemplo, este es un hecho evidente, es una evidencia, ¿no? Porque la cornalina producida en el Valle del Indo se ha encontrado en sitios occidentales, por ejemplo, en Mesopotamia, inclusive en Grecia se han encontrado, o en lo que posteriormente llegaría a ser Grecia, o sea, en el Mediterráneo. Y es posible que estos mercaderes se guiaran por este cartel y entraran a comprar los productos, ¿no? Y llevarlos a Occidente, a Mesopotamia y demás, ¿no? Bueno, este desciframiento, diríamos, en general, yo pienso que no va a ser aceptado por la academia, porque debido a razones, digamos, arqueológicas, lingüísticas e inclusive genéticas, ¿no? Por ejemplo, dentro de los análisis últimos de la genética, los indoarios, como dije anteriormente, no habrían llegado a esta zona apenas en el 1800 o 2000 antes de la era común, cuando la civilización del Valle del Indo ya estaba desapareciendo o había desaparecido, ¿no? Por lo menos en su fase urbana. Después, digamos, el haplogrupo R1A L657 igual la parte media, o sea, en promedio, el promedio de su época de aparición es aproximadamente 1950 antes de la era común. No sé, justo cuando estaba terminando la civilización del Indo. O sea, desde mi punto de vista, y hasta ahora no se ha pronunciado ni la academia, ni tampoco el personaje que ofreció $1 millón, ¿no? Y no creo que, digamos, estos dos doctores ofrezcan sus resultados primero a alguien que considera que es dravídica este tipo de escritura, ¿no? Sí. Ahora, casi al final veríamos los dos sitios web que están en YouTube. El primero es la entrevista que le hicieron al doctor Yajnadevan en la CNN de la India, el canal 18. Y la segunda es la presentación que vimos hoy en estos últimos minutos, ¿no? Sí. Y es casi reciente, 24 de abril del 2025, el de la doctora Brishti Guha. Sí, sí, Hace muy es poco. reciente, es hace 2 semanas o 3 semanas a lo mucho, sí. Claro. ¿Y esa entrevista te la enviaron, la encontraste? ¿Cómo fue que diste con ella? No, o sea, yo busco en general sobre estos temas constantemente. ¡Ah! Me encanta, Veo me Indus encanta. Civilization o búsquedas así, algo, sí. Y lo que me Y gusta apareció. muchísimo, que ellos, tanto Yajna Devam y la doctora Aguja, no tienen una formación relacionada con la filología y aún así están detrás de buscar descifrar lenguas antiguas. Me encanta. Claro, eso se han diversificado y sobre todo porque tienen ascendencia india, ¿no? Y quieren contribuir de alguna manera a su país, a su nación, ¿no? Ajá, Haciendo un estudio, ¿no? Para sí. confirmar que es de su cultura este tipo de escritura, ¿no? Claro, y el trabajo de ir tras un desciframiento de algo, bueno, quienes conocemos la historia de Champollion, buscando descifrar los jeroglíficos, entendemos más o menos Ah, qué conlleva el esfuerzo, la dedicación de lograr dar con algo así de magnífico. Me encanta. claro, y sobre Champollion, igual, en este caso de la escritura del Indo, dicen, no se ha encontrado una piedra roseta, digamos. Siempre Claro, esa para poder esperanza comparar. tenían, ¿no? Por lo menos dos tipos de escritura o dos tipos de lenguas para compararlas, así como Champollion hizo. Creo que Champollion hizo en tres, ¿no? En Sí, son demótico, dos lenguas y tres escrituras, porque es egipcio y griego,
y en escritura es jeroglífico, demótico y griego. Demótico, Entonces sí, son sí, sí, sí. dos lenguas y Y tres escrituras. sí, sí. Y él identificó un cartucho, ¿no? Con un nombre Los en nombres particular, reales, ¿no? sí. Claro, Lo siempre mismo tienen que pasó. tener alguna Sí, por ayuda eso de ayuda la... mucho este tipo de, como la piedra de Rosetta, donde puedas comparar las escrituras, porque el griego era súper conocido. El copto, que el copto tiene caracteres griegos, y Champollion era muy hábil con el copto, lo sabía al revés y al derecho, entonces todo eso a él le fue ayudando, pero por el lado del cuneiforme tenemos otro tipo de descubrimiento que es como la piedra de Rosetta, pero del cuneiforme, que sería la roca o la piedra de Beistún, que Ah, también Begistún, permitió ya. comparar los signos cuneiformes para poder dar con el desciframiento de uno de ellos. Me encanta a mí este tipo de historia. Pero finalmente, la doctora no se lleva el $1.000.000, ¿cierto? Sí, al parecer no se va a llevar $1 millón. Los comentarios debajo del video decían eso, no, imposible que no va a aceptar el ministro en jefe de Tamil Nadu este tipo de desfilamiento. Tampoco lo Claro, van a presentar a él, ¿no? Sí. qué mal. Pero bueno, voy a volver a la imagen de él. Hay que destacar, tiene sonrisa de millonario. Cuando diga, ¿cómo sonríe un millonario? Ahí tiene. Sí, así es. Sí, dinero no le falta, pero la doctora no está entregando no va a convencerlo a él de ese desciframiento. Claro, No es no, lo que él no, quiere no, escuchar, no es lo no que va a él quiere poder ver. hacer eso, sí, claro. Claro, pero bueno, el millonario es él. Seguimos concursando, profe. Claro, y puede hacer con su $1 millón lo que se le ocurra. Exacto. Bueno, muchas Sí, gracias. Gracias por traer esta noticia que lleva relativamente 3 semanas, y me encanta eso, de que como este tema es tan ameno para ti, te gusta tanto estudiarlo, que siempre estás ahí buscando actualizar la información. Entonces, imagínate, cuando grabamos el video de $1.000.000 por descifrar una escritura misteriosa antigua, hoy tenemos resultados de personas que ya han logrado algo, incluso la última 3 semanas atrás. Entonces, estas novedades son buenísimas, porque podemos mantener el hilo de la información. claro, sigue el tema, ¿no? Y el interés, esperemos, de la gente, ¿no? Que, a ver, en algún momento algo va a ser definitivo. Bueno, Esperemos aprovecho estar en ese de instante. mandarle saludo al profe Federico de Lelicín. El profe Federico, que también estaba en el canal, él es historiador y es profesor de lengua sumeria, y compartió tu video cuando lo subimos. Entonces él estaba como Ah, muy muy al bien, qué tanto bueno. de ese desciframiento. Así que le voy a enviar este video también para que pueda ver el resultado de al menos esta propuesta de hace 3 semanas de la doctora Aguja. Ah, ya entonces un saludo a Federico y muchas gracias por el interés en este tipo de escritura, ¿no? Así es. Nos Sí. despedimos. Que estén todos muy bien. Gracias, profesor. Bueno, nos vemos. Hasta pronto.